Y solo me respondió, es que todos los hombres son iguales y mentirosos, solo nos queda disfrutar de sus mentiras. Hola sabiendas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video de la serie de videos de uno de sus formatos favoritos, en el que leo historias que ustedes, las sabiondas, me mandan. Y hoy en particular vamos a leer historias mayoritariamente malas de experiencias con ginecólogos, o sea, de experiencias no positivas, es decir, experiencias negativas. Alguna por ahí tiene un final feliz porque cambió de ginecólogo. Y quédense hasta el final porque al final les voy a contar una o dos historias mías. No estoy segura, vamos a ver cómo evoluciona este tema. Si ya nos conocías, mil gracias por volver, me encanta tenerte aquí. Y si es tu primera vez, yo soy Pau y esto es Sabiondas, un espacio seguro para hablar de tu cuerpo y tu sexualidad, donde creemos que hablar sobre salud sexual solo nos puede traer cosas positivas. Y eso incluye contar nuestras experiencias aun cuando no fueron tan buenas. Antes de comenzar, unas palabras de nuestra patrocinadora, yo, y después 4 segundos de disclaimer. Y soy mi propia patrocinadora por dos razones. Primero, YouTube no es muy fan de los temas de los que hablamos, así que normalmente restringe qué y cuántos anuncios pueden aparecer, así que por ahí no mucho pasa. Y por otro lado, las marcas no siempre quieren trabajar con nosotras y como hago reseñas sobre productos, también a mí me causa a veces más o menos como un trabajar con marcas, porque me gusta decir todo lo que quiero decir. Entonces, si quieres apoyar al proyecto y a que puedas seguir diciendo las cosas sin censura y sin pensar en a quién le van a gustar y a quién no, tienes dos formas principales de apoyar. Bueno, 3. La primera es suscribirte, dar like, comentar, etcétera, etcétera. La segunda es pasarte por nuestro Patreon a ver si alguna de las opciones de suscripción mensual en las que das una pequeñita aportación a cambio de algo de contenido exclusivo te va bien. Y la última es hacer una donación de una sola vez, o varias si después quieres hacer más, pero vaya, que no es una suscripción, lo haces una sola vez. En principio es a través de los super gracias de YouTube, por aquí les dejo imágenes de dónde está ese botoncito, o si prefieres la opción de hacerlo de manera anónima a través de Buy Me a Coffee. Y ahora sí, disclaimer y comenzamos. A ver, creo que todas las personas que hayamos tenido contacto con algún profesional de la salud podemos entender lo importante que es encontrar a uno que haga clic contigo, es decir, con quien te sientas cómoda, que te dé la cantidad de información que tú necesitas, que para algunas personas es muchísima, ¿no? O sea, algunas personas van al médico de cualquier tipo y quieren recibir todos los detalles y todas las explicaciones y todo, y hay otras personas que no, que con diagnósticos y con recetas tienen más que suficiente. Entonces, claro, hay como una variedad de cosas que pueden ocurrir que hagan que estés feliz o no con tu médico, en particular cuando es algo tan íntimo como un ginecólogo o ginecóloga. Pero creo que en las historias que les voy a leer hoy es bastante indiscutible que había algo ahí que estaba... Es que no quiero decir mal, pero es que un poco sí, que estaba mal en términos generales. Y por supuesto, no creo que todos los ginecólogos y ginecólogas sean malos de ninguna manera. De hecho, igual si se gana al final les comento quién es mi ginecóloga, porque es de verdad un nivel de profesional y es una persona tan maravillosa e increíble que casi ni quiero decirles porque siento que van a llenar su oficina, como si fuéramos tantas, ¿verdad? Llenar su oficina y ya no voy a poder conseguir cita y eso a mí no es una opción. Pero bueno, comencemos con la primera historia. Es larguita, así que si quieren pongan pausa y vayan por un cafecito. O té, o un shot. A lo mejor van a necesitar un shot. Hola Pau, te cuento mi historia de terror. A principios de este año decidí buscar una ginecóloga en mi ciudad porque estaba planeando mi primera vez con mi novio, muy responsable, y quería revisar que todo estuviera bien, además de resolver dudas sobre anticonceptivos, mi primer PAP, etc. PAP en algunos lugares lo llaman citología, en otros Papa Nicolau, en otros Pap smear, X, es lo mismo. Encontré a la ginecóloga en cuestión en Doctoralia. Pasa, está bien. Revisé las opiniones y las pocas que había eran buenas. Me pareció un poco más cara que la media en mi ciudad, pero decidí hacerlo de todos modos porque lo vi como una inversión en mi salud. Llegué al lugar, estaba nerviosa. Me pesaron y me dieron una hoja con un cuestionario tipo test, donde debía responder del 1 al 5 qué tanto me identificaba con las frases que venían ahí escritas. Las preguntas eran algo vagas y las respuestas subjetivas, como si tenía las manos frías, si me costaba trabajo dormir o despertar en las mañanas, si tenía antojos por ciertas comidas y cosas por el estilo. Lo tomé a la ligera, ya que imaginé que solo sería algo con lo que la doctora iba a guiarse y ahondar en la consulta de acuerdo a la razón de visita, síntomas y demás. Pasé a consulta, revisó la hoja de las preguntas y me dijo que ni siquiera me iba a mandar a hacer estudios. Voy a llenar la pantallita de red flags en esta parte. Porque con el test ella podía ver que yo tenía un desbalance hormonal, y cito textualmente, desde antes de haber nacido. Una de las razones era porque yo no iba al baño con frecuencia y por consecuencia no podía deshacerme de las hormonas extra que tenía. A ver, esto es un mito súper común y es algo que muchos ginecólogos y ginecólogas desmienten con mucha frecuencia. Jamás me preguntó siquiera cuántas veces lo hacía, solo lo asumió, lo del baño, wow, ok, wow. O sea, yo pensé que había sido una de las preguntas, pero no, como
que por el resto de las respuestas lo infirió, a lo mejor. Me aseguró que era por eso que yo no podía bajar de peso, de nuevo algo que ya asumió, y que además tenía resistencia a la insulina. Cabe aclarar que yo me acababa de hacer estudios que me mandó y revisó mi internista y justamente ella me dijo que no tenía resistencia a la insulina, que todo estaba bien salvo mis niveles de vitamina D para lo que me dio tratamiento. No había pasado ni 10 minutos ahí cuando ya me estaba preguntando a mí misma what the fuck. La mujer hablaba y hablaba de mil cosas, dando el choro mareador como decimos en México. Pasamos al área de exploración solo ella y yo cuando tengo entendido que en México siempre debe haber un asistente. No, pero si no te sientes cómoda lo puedes pedir, en cualquier lugar. Me recosté en la cama y lo primero que me dijo de manera algo despectiva fue: mira, quiero que sepan que leí esto hace un rato y aún así es que me resorprendo cuando lo leo. Esa vulva está negra. Y luego, obviamente, me ofreció un procedimiento aclarador. Me sentí muy mal, pues siempre había sido una inseguridad, pero entiendo que es un área de mucha fricción, especialmente porque mis piernas son anchas. Además, estoy intentando mantener la compostura. Las vulvas pueden ser de muchos colores distintos. Puede incluso una sola vulva en sus diferentes áreas ser de varios colores. Puede haber un labio que sea más de un color que el otro. Y de cualquier manera, y esto es muy importante, si inmediatamente después de un diagnóstico, sobre todo si no te hicieron ningún tipo de prueba y es algo tan natural como el color de tu vulva, si un médico, que además ya te está dando como red flags por doquier, te intenta vender algo, te intenta inventar un problema para venderte una solución, porque esto no es un problema, de nuevo, pantallita llena de red flags. Y esto es algo que dicen mucho Mama Dr. Jones y la doctora Jen Gunter, que ustedes saben que las amo, ambas son ginecólogas, una colegiada en Canadá, Jen Gunter, y la otra en Estados Unidos, pero ahora estaba en Nueva Zelanda, no sé si ya volvió a Estados Unidos, da igual. El punto es que eso es un red flag. Y también el tema desbalance hormonal así tirado como... eso también es un súper red flag. Pero voy a seguir porque si no podría seguir hablando de este para siempre. Me dijo que ya podía subir mi ropa interior y todavía no terminaba de hacerlo cuando ya había abierto la puerta de la sala de exploración. Afuera había una chica sentada en un sillón. Como si no te sintieras ya como suficientemente vulnerable y expuesta en ese momento. O sea, en el que hasta escondes como tu ropa interior debajo de tu pantalón o de tu vestido, como si no te fueran a ver de todas maneras. Bueno, da igual. Para este punto yo solo quería irme y aún ni siquiera había podido preguntar o hablar de las razones por las que había ido yo. Ya no sentía la confianza de hacerlo. Volvimos a su escritorio, le comenté que tenía los estudios que me mandó mi internista y los revisó. Según ella también tenía hipertiroidismo. Empezó a escribir la receta con tratamiento para mis supuestos problemas hormonales y un montón de suplementos que sacó en cojones. Ahí, sus suplementos mágicos te iban a solucionar todos los problemas inexistentes. Todas las red flags, todas. Me dijo que pasara a recepción a pagar y que me llevara lo que pudiera en ese momento y después volviera por lo demás. Porque claro, como... es un tema urgente, ¿no? Vuelve cuando puedas, no te preocupes. Cuando me puedas dar el dinero, tú tranquila. O sea, sí tienes todo esto ahora mismo y te va a causar todos tus problemas, pero no importa. Tú cuando puedas volver a darme tu dinero, todo está bien. Sin prisa. Era una receta de alrededor de 3,000 pesos mexicanos, que son como 170 euros ahora mismo. No me llevé nada. Bien sabionda. Muy bien. Pagué la consulta y me fui para no volver nunca. Eso también cuenta un poco como final feliz. Fue una horrible primera experiencia. Al inicio era importante para mí ir con una mujer para sentirme más segura, pero después de eso ya solo me importaba encontrar a alguien profesional. Afortunadamente lo encontré, esta vez fue un ginehombre, pero me hizo sentir infinitamente más cómoda y pude por fin revisar lo que quería y resolver mis dudas. Al final de mi consulta le conté mi experiencia y sin yo decirle el nombre, él sabía de quién hablaba. Afortunadamente yo no caí en su charlatanería, esa es la palabra, charlatanería, pero me dio mucha pena pensar en todas las chicas que seguramente sí. Cuando hablamos de ginecólogos también existe un debate, o sea, es que la gente se alebresta con el tema de si preferimos que sea hombre o que sea mujer. Cuando esto está claro, o sea, se pueden tener experiencias positivas y negativas con cualquiera, y sí, tú puedes partir de una preferencia y sentirte más cómoda en principio, ¿no? Al entrar a la sala con alguien con un perfil en específico, pero después de entrar a la sala, después de comenzar con la consulta, queda claro para cualquier persona, sin importar cuál sea tu preferencia inicial, que lo importante es cómo te hace sentir después. Y claro, o sea, todo lo preocupante también de lo que vamos a leer ahora es que estas 5 historias que les voy a leer no son las únicas. De hecho, me enviaron más, o sea, elegí como que las que tenían más cosas comunes o frecuentes, como este tema de inventarte problemas para venderte, o sea, porque esta persona partió de no hablar de las preocupaciones de su paciente, hablarle de problemas con síntomas que esta paciente de nuevo no había reportado y al parecer no había sentido, encima, sin hacer pruebas, o sea, no le dijo: tengo la sospecha de que tienes esto, este síntoma y este síntoma que tú me comentaste que tienes, puede ser de esto. Es que todo no. Y sobre todo, y eso es importante, esto no quiere decir que tu médico jamás en la vida te pueda
decir que compres un suplemento, ¿no? O que necesitas algún tipo de producto. Es perfectamente válido. Por supuesto que ocurre. Pero también es cierto que te puede decir, oye, yo te lo vendo aquí, pero también lo puedes conseguir aquí, aquí y aquí, ¿sabes? Porque en ese caso el objetivo no es sacarte dinero, el objetivo es que obtengas lo que necesitas para solucionar tu problema, sea el que sea. Y te garantizo que el producto que tiene tu médico no es tan mágico como para que solo lo puedas conseguir ahí. Segunda experiencia. Te quiero contar mi mala experiencia en el ginecólogo. Y es que tengo muchas al punto de que me cuesta ir al ginecólogo por miedo. ¿Se dan cuenta de lo peligroso que es eso? O sea, a ver, y ser médico es dificilísimo, pero el hecho de que existan ginecólogos buenos, el hecho de que existan ginecólogas maravillosas, como la mía, que les voy a comentar al final, que no tiene idea de que estoy haciendo esto, quiere decir que es posible y que sí hay por lo menos un porcentaje que depende de la voluntad. Y es peligrosísimo no tratar a los pacientes como se merecen ser tratados, independientemente si tienes mucho tiempo o no. Claro, obviamente hay limitaciones, pero porque o sea, es peligrosísimo que una persona tenga miedo de ir a cierto médico. Es peligrosísimo, pero voy a seguir leyendo porque me alebré esto. ¿Ven por qué estaba haciendo mi voz de calma hace rato? A veces necesito mi voz de calma. Cuando era adolescente y antes de tener relaciones, sucedió que me dio una infección vaginal. Esto es muy normal, te pueden dar infecciones vaginales independientemente de si has tenido relaciones o no, con o sin penetración, no importa. Entonces mi mami me llevó con una ginecóloga cerca de mi casa. La verdad, la doctora me caía súper bien. Era una señora como de 50 años, muy amable. Pero el problema fue que literalmente durante unos 2 años o 3 tuve esa infección vaginal y la doctora no lograba erradicarla. La infección iba y venía, pero nunca se quitaba del todo y la doctora, por más medicamento que me daba, ya fueran óvulos, antibióticos, pomadas, etcétera, no lograba erradicarla. Siempre busquen una segunda opinión, criaturas, porque a veces, o sea, no quiere decir que esta ginecóloga fuera incompetente, ni mucho menos, pero sencillamente igual alguien con ojos frescos, conociendo ya la historia y todo lo que has intentado, te puede dar, pues eso, una nueva opinión, ¿no? O sea, puede tener una perspectiva diferente y atacar con algo que sí. Hasta hace un tiempo, la doctora Miriam Aladi publicaba algunos casos clínicos en su Instagram que eran súper interesantes y había uno de algo que pensaban que era una infección vaginal o por hongos, pero la causa terminó siendo otra cosa súper interesante y bueno, que es buen ejemplo de eso. Ahora voy a seguir. Yo realmente era muy pequeña porque todo empezó cuando tenía aproximadamente 17 años y pues solo hacía lo que mi mamá me decía y mi mamá solo me quería llevar con esa doctora porque era relativamente barata la consulta y no nos cobraba las revisiones, pero creo que al final salió más caro. Durante este periodo de tiempo yo estaba en una relación con un chico con quien yo creía a mi corta edad que obvio era el amor de mi vida y eventualmente tuvimos relaciones por primera vez, lo cual solo empeoró mi infección vaginal aunque usamos condón. Fui a orinar después y me lavé. Un día, después de un mes de este acontecimiento, yo ya estaba muy harta de tener esa infección. Me revisé mis genitales y según yo, en mi hartazgo y como la persona paranoica dramática que soy, bebé, encontré un granito y obviamente entré en pánico y pensé, ya valió queso. Pero lo peor de todo fue que entonces decidí ir con la doctora. Mira, desde que dices que lo peor fue que decidiste ir con una doctora, ya... esa frase no debería existir, porque no conocía a nadie más y como lo iba a costear yo sola era lo más barato que había. No le dije a mi mamá y fui yo sola con la doctora y le conté lo sucedido, a lo que en vez de mandarme estudios o algo así, me dijo nada más y solo revisándome: tienes VPH, o sea, virus del papiloma humano, y te tengo que cauterizar. Así sin más y sin estudios, a lo que yo por mi inexperiencia y nulo entendimiento entré en pánico por milésima vez, cosita. Yo le dije a la doctora, pero ¿cómo puede ser posible si fue la primera vez de los dos? Y solo me respondió, es que todos los hombres son iguales y mentirosos, solo nos queda disfrutar de sus mentiras. Ok, totalmente fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar. O sea, independientemente de si hubiese sido el caso, totalmente fuera de lugar. Hoy entiendo que todo estuvo mal ahí, pero era una niña y yo solo pude ponerme a llorar. Pues claro, te están diciendo que tu novio te puso el cuerno cuando tú... No, ¿sabes? Calma. También por esto es importante un poco darle confianza a nuestras criaturas, ¿no? O sea, no solamente darles educación sexual, ¿no? Y hablarles del tema, sino darles la confianza y el espacio para hablarnos de ello sin que piensen que les vamos a castigar, para evitarles estas situaciones incómodas, para que tengan la confianza de pedirnos los recursos que necesiten, ¿no? Si los tenemos, para que vayan a buscar la mejor atención médica posible, con un poco de criterio adulto, ¿no? O sea, eso es muy importante. Y eso empieza, esto es una nota que nada que ver, pero para los madres y padres que me están viendo, y esto empieza desde pequeñitos, cuando nos dicen cosas inofensivas, ¿no? Que rompieron algo, que se escaparon de algún lugar, no sé, cosas pequeñas que hacen los niños, no reaccionar directamente con furia, ¿no? Y con ira, sino respirar y poner pausa, porque esa furia y esa ira es la que van a esperar, ¿no? O vaya, la forma en que reaccionemos es lo que van a esperar siempre cuando pase algo que saben que igual no era ideal que hicieran, ¿no? O que no es lo que a nosotros nos hubiese parecido mejor, como en este caso. Y en muchos otros casos que no les voy a contar ahora mismo porque
No estoy aquí para hablar de lo mío hasta el final y mucho menos, no queremos profundizar tanto en mi vida. El desenlace de esta historia es que para mi mala o buena suerte ese día que entré al ginecólogo, mi mamá iba pasando por ahí en el carro y me vio entrar. Me regañó y me hizo decirle la verdad. Ella ni sabía que tenía novio porque evidentemente no tenía confianza en mi mamá. Y me llevó a ser el bendito Papa Nicolau, pero también hizo que mi novio, que vivía en otro estado y que buscó y encontró como una espía de la CIA porque ni sabía cómo se llamaba, viniera a mi ciudad y los tres, mi mamá, él y yo, esto es terrorífico, ya sé que viene, tuviéramos una consulta con la ginecóloga donde tenía a mi mamá, a la doctora y a mi novio viendo mis partes íntimas al mismo tiempo. Les voy a decir una cosa que igual les va a sonar muy seria, pero es que si ella no quería, eso es abuso. Eso es abuso. Forzarte a que alguien vea tus partes íntimas, aun si ya las vio en el pasado, no importa, ¿no? Si en ese momento tú no consientes, eso es abuso. Y, o sea, es que aquí la doctora debió haber puesto pausa. La doctora debió haberle dado, que no literalmente, pero 2 cachetadas figuradas a la madre y decirle, a ver, señora, siéntese. Su reacción es desproporcionada y incorrecta. O sea, decirle en mi consulta, así no se hacen las cosas, lo siento. O sea, esta es la vida sexual de su... Mira, ¿sabes qué? No, que no. Al final quedé medio traumada. Mira, suerte tuviste de solo quedar medio traumada y no completamente. Y realmente nunca entendí por qué mi mamá me seguía llevando con esa doctora. Yo diría que porque no le ponía límites, pero igual estoy exagerando. Yo tuve que pelearme con ella para que ya no fuéramos ahí. Después de eso terminé con mi novio por otras razones y fui con otra doctora que sí me logró quitar la infección en una consulta. ¡Wow! Entonces igual sí era un poco... A ver, no sabemos de quién estoy hablando, entonces puedo especular. Igual sí era un poco incompetente. O era lo que les dije, ¿no? Que una mirada fresca, una segunda opinión que sí puede ayudar y no tiene por qué ofender al primero, por ejemplo. O sea, porque sobre todo, si ya llevan mucho tiempo y han intentado varias cosas, oigan, igual alguien se ha leído un estudio, algo reciente, algo nuevo, algo exótico, qué sé yo, tuvo un profesor distinto en la universidad, no sé. Siguiente historia. Esta es la primera vez que fue al ginecólogo esta persona. Fui por sospechas de SOP, que al final fueron confirmadas. Por si no lo saben, SOP es síndrome de ovario poliquístico, del que no he hablado yo en particular en un video, pero tengo justo una entrevista con la doctora Miriam Aladib que les dejo aquí y en la descripción. Cuando entré a la consulta con muchos nervios, me senté en la silla y un hombre mayor, el ginecólogo que me correspondía de la Seguridad Social, empezó su cribado. Una de las preguntas que me hizo era si ya mantenía relaciones sexuales. Le pregunté si se refería a penetración, eso, y contestó que sí. Le dije que no. Me miró y contestó, ¿ah, no? ¿Todavía no? Fue algo incómodo, pero lejos de que me avergonzara, me dio rabia. Que a mis 18 no haya tenido relaciones, a él no le importa. O sea, más allá del punto de vista médico, el por qué, el cómo, el cuándo, no es su problema. Pero para nada. Después de ver la analítica y hacer una ecografía, dio el diagnóstico y una de las cosas que me dijo era que estaba bien de peso pero que no me descuidara, porque si comía mal y no hacía deporte empezaría a engordar, a salirme granos y pelos por todas partes y me volvería horrible. ¡Wow! Fue un comentario maravilloso para una persona que estaba saliendo de un TCA, o sea, un trastorno de la conducta alimentaria, de muchos años, la verdad. Es cierto que para algunas cosas el peso es relevante, pero también es cierto que la gordofobia permea muy profundamente en las áreas médicas y que las personas que tienen sobrepeso se encuentran con muchos obstáculos al buscar ayuda médica por tener sobrepeso, aunque esto no tenga necesariamente ninguna influencia, sobre todo con el ginecólogo. Lo que suele pasar, digamos, una experiencia relativamente frecuente es que de inmediato se les habla de SOP cuando, o sea, que independientemente de que en este caso no fuera el caso, y esta persona menciona que estaba bien de peso, solo al verles, sin hacer estudios. Y es cierto que por temas de resistencia a la insulina, etcétera, o sea, y eso lo pueden ver en el video que les digo, sí que existe una relación, pero no es el default. ¿Ok? No tiene por qué ser el default. Debería haber una conversación, debería haber una explicación, y pasa lo que les digo. Crean miedo y crean inseguridad de ir a buscar ayuda médica, cosa que es tremendamente irresponsable. Pero bueno, después de eso y de que su solución fueran anticonceptivos que no acepté tomar, fui investigando por cuenta propia y yendo a un nutricionista. Con suplementación, deporte y buena alimentación está mejorando mucho la alopecia y el hirsutismo sin necesidad de pastillas. Y las revisiones me las hago con una ginecóloga privada que es una gran profesional de pies a cabeza y adoro muchísimo. También en el video del SOP justamente hablamos de que el tema de las pastillas sí que puede ser útil, o sea, y sí que puede ser importante cuando hay SOP y para varias otras cosas. También hay mucha narrativa en TikTok sobre cómo no es necesario y nada más enmascara los síntomas, y hay muchos casos en los que sí, o sea, es verdad que hay profesionales de la salud que las recetan indiscriminadamente porque efectivamente solo pueden, digamos, tapar el tema, pero también es cierto que hay circunstancias en las que están prescritas correcta y responsablemente
A veces incluso porque lo único que se busca es tapar los síntomas, o sea, según la situación. Entonces sí les recomiendo mucho que vean ese video, pero también es verdad que tú siempre tienes la decisión final sobre qué quieres hacer con tu cuerpo, ¿no? Y por eso es importante poder tener un diálogo, ¿no? Y tener un médico con quien puedas conversar y a quien puedas hablarle de tus prioridades y quien de regreso, dentro de lo que permita el tiempo con el que está contigo, te explique también el razonamiento detrás de lo que está haciendo, porque si se trata de un buen profesional de la salud, hay un razonamiento detrás. Siguiente, un poquito de contexto. Supe que estaba embarazada y tenía alrededor de 2 meses. Fue de alto riesgo, tuve un aborto espontáneo al mes y fui a una institución pública para que me realizaran un legrado. Ahí mismo me pusieron el DIU de cobre. Yo desconocía todo sobre el método anticonceptivo, así que un mes después puse cita para que me lo retiraran. Pensé que me había caído mal por los cólicos y el sangrado que no paraba. Y pone era normal, pero es cierto que si cualquier anticonceptivo te da efectos secundarios que te impiden llevar una vida normal o que sencillamente para ti no compensan el beneficio, no importa si es frecuente o no que den esos efectos secundarios, te lo puedes quitar. Parte de lo que hace que un anticonceptivo sea el correcto para ti es que valga la pena tenerlo puesto, o sea, que los efectos secundarios no te sean más incómodos que el beneficio de anticoncepción que te da. Pero también es verdad que idealmente le hubiesen explicado que esto era una posibilidad para que por lo menos estuviera preparada. Esto del extra sangrado y extra cólicos con el DIU de cobre es relativamente común. También tengo un video contando mi experiencia que les dejo en todas partes. Cuando el ginecólogo iba a retirarme el DIU, se detiene al verme el cuello de la matriz y me dice que no me lo va a poder quitar, que pasemos al consultorio, y llegando me dijo que me miró muy mal el cuello de la matriz, que indicaba cáncer ya avanzado. Imagínense lo terrorífico. Yo no entendía qué estaba pasando, le dije que cómo pasó eso, me dijo que por un VPH, que me pude haber contagiado por tener múltiples parejas sexuales. Le dije que no era mi caso y me dijo que entonces pudo haber sido en un motel, o sea, como en las sábanas. Además me dijo, ve platicando con tu familia porque es grave. Pues que esto es súper serio, ¿eh? Es que esto es para denuncia porque, spoiler, no tenía cáncer. Ni avanzado ni no avanzado. O sea, y le dijo, habla con tu familia porque es grave. Le pregunté que cuál era el peor escenario para mí y me dijo, así sin empatía alguna, que sería quitarme la matriz y no tener hijos. Desde luego salí de ahí devastada, aún no superaba mi aborto y ahora tenía que lidiar con no poder ser mamá. Caí en depresión, días encerrada sin parar de llorar. En una de esas, que estaba en el baño, literal, en el suelo llorando, alguien me levantó y me llevó a otro doctor, el cual me dijo que era casi imposible que tuviera un cáncer avanzado tomando en cuenta el tiempo que yo había iniciado mi vida sexual, que eran menos de 5 años, y que no se podía dar un diagnóstico sin antes hacer un estudio. Me mandó a hacer el Papa Nicolau, no tenía nada, creo que una infección si acaso, no recuerdo bien. Me dejó un trauma por unos cuantos años. Por más que me hacía mis estudios de Papa Nicolau y salían bien, yo seguía con la duda de si lo tenía. Ese doctor no debería tratar con personas, su trato fue inhumano, me sentí como discriminada por tener, según él, una enfermedad de transmisión sexual que resultó no ser así. Esto es para reportar con el colegio en el que se colegian los ginecólogos en tu país. O sea, es que es... Le dijo que hablara con su familia. ¿Se imaginan el nivel de miedo? O sea, ¿y qué pasa con las personas que no tienen recursos para ir pidiendo diferentes opiniones? Es que también ese es el tema. O sea, no te puedes tomar algo así tan a la ligera. O sea, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas? Genuinamente, ¿qué pasa por la cabeza de estas personas? Porque ¿quién, en qué profesión agarra y lanza este tipo de afirmaciones? Es para reportarlo, es que este es para reportarlo. Y antes de que me salga una úlcera de la furia, vamos a leer el último, que este sí termina en un final feliz porque cambia de ginecólogo. Tuve los dos lados de la moneda hablando de ginecólogos. Resulta que estaba saliendo con una persona y pues una cosa llevó a la otra y me contagió VPH. Entre que estaba como, ¿qué es eso que está ahí? Y no puede ser, estuve viendo a algunos médicos para primero tener la seguridad de lo que me estaba pasando y en total vi 4. El primero, que también era la primera vez que iba al ginecólogo, era una clínica de maternidad y ginecología que tenía algunos años y estaba cerca de mi casa. El doctor me revisó, me mostró lo que registraba la cámara en mi cervix, me hizo la prueba del ácido acético, todo se pintó de blanco y me dijo que iba a tener que hacerme una cirugía en la que iba a hacer un corte cónico en mi cervix porque básicamente estaba invadida. Cabe señalar que no mencionó nada en absoluto de la lesión externa, que pues era la que yo había visto, y cuando le pregunté, dijo que eso pasaba a segundo plano, que yo necesitaba la cirugía ya urgente. Me preocupé, pero para mí fue un red flag el hecho de que ese día acudí a la clínica con mi uniforme de trabajo y dijo, trabajas con N, el nombre de su jefe. Yo creo que si le digo, sí te deja descansar. Si le digo de tu potencial virus del papiloma humano a tu jefe. Que nada tiene que ver con que estés ahí. Entré en pánico al saber que lo conocía y que le podía contar del diagnóstico que me había dado. De nuevo, a reportarlo. Después fui con un segundo médico que me recetó unos óvulos para cándida, pero no hizo nada con lo otro. Al tercero fui porque vi que tenía buenas reseñas en Facebook y este sí consideró la lesión externa,
pero dijo que no, que en el cérvix no tenía nada, que todo estaba en el canal vaginal, quería hacer una biopsia y vacunarme para prevenir que empeorara. Además agregando a todo un cuesta tanto, pero a ti te lo voy a dejar a un menor precio. Total, para no hacerte el cuento más largo, conseguí una cita en un hospital de una zona acaudalada de mi ciudad y al llegar se notó de inmediato el cambio en el trato. Cuando le mostré al doctor las imágenes que me había dado el primer médico, me dijo que no me preocupara, que esas imágenes estaban mostrando una úlcera que podría haber sucedido por una infinidad de cosas, no necesariamente BPH. Finalmente, me revisó y reconoció las lesiones, pero solo en la parte externa. Me dio toda la información que yo necesitaba y dentro de lo catastrófico que era para mí, que también hay que hablar un poco del tema VPH porque es mucho más común de lo que esperamos. Tener infecciones de transmisión sexual hoy no solamente es común y frecuente, o sea, que no quiere decir que nos lo debamos tomar a la ligera y como buscarlos, ¿no? Pero sí que si lo tenemos, ya es como momento, ¿no? Entre todos, los que tienen y los que no, de dejar el estigma. Porque la diferencia entre todas las personas que están teniendo relaciones sexuales de algún tipo, que tienen y que no tienen ITS es, pues, un poco suerte. Me dio muchísima tranquilidad. El doctor no me cobró las primeras consultas, le dio tratamiento, sucedió que la infección no estaba cediendo como el doctor esperaba, por lo que finalmente determinó que necesitaría una cirugía para extirparlo, pero yo no tenía dinero para pagar el quirófano y los honorarios del médico en ese hospital. Supuso que tenía que regresar con alguno de los otros médicos o buscar algún otro, pero el doctor lo hizo de nuevo y me consiguió el contacto de una clínica pequeña que estaba frente al hospital donde rentaban quirófanos y al final solo pagó el uso del quirófano y este médico, o sea, que fue mucho más barato que si lo hubiese hecho en el sitio original. Después de eso solo fue la recuperación y el seguimiento. A través de los años estoy y estaré profundamente agradecida. Afortunadamente todo ha salido siempre súper bien y soy la más gustosa en actualmente poder pagarle sus honorarios como son. Esta es una historia con final feliz porque en esas épocas conocí a mi pareja actual que me apoyó muchísimo en ese proceso de la recuperación y en reaceptarme porque yo sentía que ya nadie me iba a querer o que no valía lo mismo después de tener VPH o de tener cicatrices de los puntos en la zona. Y cierra con un mensaje para las sabiondas. Sabiondas, exijan condón, no teman preguntarle a sus parejas qué es eso que tienes y si no quieren que los veas o los toques, red flag. Huyan, que no les pase lo que a mí porque él no sería capaz. Y es que sí, no quiero ser como la doctora que dijo que todos los hombres son iguales y que lo de sus mentiras y que solo nos queda disfrutarlas, pero sí hay que considerar que todas las personas pueden ser capaces de hacer muchas cosas. O sea, siempre pidan condón, criaturas, siempre pidan condón. Y ahora sí, les voy a contar un par de experiencias mías que no fueron ni cerca de ser tan catastróficas como las de estas historias, pero que una en retrospectiva y una en el momento sí que me dejaron con un mal sabor de boca. La primera fue mi primera experiencia con un ginecólogo al que fui con mi madre. En ese momento yo tenía, me parece igual 17 años, una cosa así. No había tenido relaciones sexuales con penetración, pero fui porque tenía reglas muy irregulares. Tenía ciclos menstruales que podían ser muy largos, varios meses sin que me bajara, aunque ya llevaba 5 años desde que me bajó la primera regla. Y fuimos a un ginecólogo conocido de mi madre, ¿no? De mucha confianza. Mi madre entró conmigo y ese fue, entre comillas, el primer problema. A ver, no porque haya nada inherentemente malo en que tu madre o un adulto entre contigo, ¿no? Si tú quieres. Pero cuando el ginecólogo empezó a hacer preguntas sobre por qué no me bajaba, o sea, para intentar encontrar por qué no me estaba bajando la regla, porque llevaba varios meses sin que me bajara, no me preguntó si había tenido relaciones, ni con penetración ni sin... O sea, no me preguntó si había tenido relaciones. Yo creo, y esta es mi teoría, que fue no porque mi madre estuviera ahí presente, tanto como que él no pensaba, o sea, daba por sentado que no. Este era un súper buen médico, ¿ok? Ese día no tuve examinación física porque no era necesaria y no hubiera sido necesaria de todas formas, ni por edad, ni por actividad sexual, o sea, es cierto, o sea, eso de casualidad cayeron las piezas en su lugar, efectivamente, que no me bajara no tenía nada que ver con si podía estar embarazada o no, pero es que él me debió preguntar, no estuvimos solos por un segundo. Y de nuevo, no creo que haya sido tanto por un tema de que estaba mi madre ahí, porque si hubiese sido así, yo hubiera esperado que él hubiera creado la oportunidad para hacerme la pregunta en privado, ¿no? O sea, decirle que si nos podía dejar 5 minutos, o sea, no importa, ¿sabes? Esta era mi consulta sobre mi cuerpo. Creo que más bien fue por dar por sentado que asumió pureza, es lo que quiero, o sea, asumió que no sé cómo explicarlo, pero creo que asumió como que era una niña buena, por eso no preguntó. Y de nuevo, nadie, o sea, mi madre no hizo ahí nada mal, yo en ese momento tampoco hice nada mal, pero pensando yo en llevar a mi criatura en esas mismas circunstancias, ahora, sabiendo lo que yo sé, preferiría... Bueno, ahora mismo yo sé que yo buscaría propiciar la oportunidad de que trataran con el tema solos o por lo menos de darle la opción a mi criatura, ¿no? Pero yo preferiría buscar un profesional de la salud
que entendiese la importancia de crear este espacio de confianza con su paciente en el que te pueda decir toda la verdad absoluta, porque es súper importante poder decir toda la verdad absoluta. Y esa fue una, o sea, la experiencia en sí no fue mala, fue en ese momento una experiencia perfectamente buena o neutral, por lo menos, o sea, estuvo todo muy bien, pero la segunda que les voy a contar no tanto. Y fue con mi primera ginecóloga aquí en Madrid. Y fue la primera vez que fui a verla ya embarazada. Yo llevaba yendo con ella desde que nos mudamos aquí en 2017 y me embaracé en 2021, ¿no? Entonces llevaba varios años yendo con ella y todo siempre había estado bien, o sea, pero porque pues la veía para las revisiones usuales o si tenía algún problema puntual, no la veía con mucha frecuencia, nunca para nada muy serio, ¿no? O sea, todo súper tranquilo, era relativamente, o sea, era respetuosa, era una persona, no sé, siempre en calma, siempre bien, siempre todo cómodo, pero X. O sea, tampoco era alguien con quien sintiera una afinidad extrema, pero estaba bien para lo que yo necesitaba en ese momento. Y la primera vez que fui embarazada fue en mayo de 2021, era verano, y yo llevé un vestido de tirantes, sin bra, sin sujetador. Y es verdad que uno de mis primeros síntomas de embarazo, y eso muchos de ustedes se dieron cuenta de que yo estaba embarazada porque lo notaron en los videos, ¿no? Es decir, una inflamación importante de los pechos, muy importante. Es decir, me aumentaron yo creo unas 2 tallas, en ese momento debía estar antes del embarazo en un 80D a lo mejor, o E, sí, un 80E, y seguramente estaba en un G en ese punto, ¿no? Había aumentado bastante. Si quieren aprender sobre tallas de sujetador y cómo hacerlo correctamente y por qué estoy diciendo letras tan avanzadas, déjenme en los comentarios y seguramente lo hago, pero es que de eso puedo hablar mucho tiempo, pero no importa. El punto es que había aumentado yo creo sí unas 2 tallas muy rápido y se veían muy inflamadas e impactantes, no muy altas, porque en ese momento eran más altas. Llegué con Juan, porque era la primera eco, no era para ver si podíamos oír el latido. Entramos, oímos el corazón, estábamos todos contentos y salí. Y cuando nos estaba hablando, ¿no? De que, ay, bueno, sí, te tienes que tomar esto, tienes que hacer esto, la próxima vez que nos vemos es tal. Típicas recomendaciones de, no, estás embarazada por primera vez y esto es lo que tienes que saber. Me preguntó que si traía sujetador y yo le dije no. Y dijo, cita textual. Y luego me preguntan que por qué se les caen. A ver, el tono con el que me lo dijo, porque mira, no voy a decir que no tiene ningún tipo de base. A ver, en ese momento es que me crecieron tanto que me salieron 1000 estrías que me hubiesen salido de todas formas porque crecieron un montón. O sea, pude haber estado usando 38 sujetadores al mismo tiempo. Las estrías me iban a salir porque aumentó el tamaño. No tenía suficiente piel para lo que contuvieron y contienen ahora. Y sí, efectivamente están más bajas, pero el tono con el que me lo dijo me cayó suficientemente mal como para que dejara de ir con ella. Y no la he vuelto a ver. Y no la voy a volver a ver. Y de nuevo, o sea, era una ginecóloga perfectamente capaz. O sea, la gente, de acuerdo a todas las reseñas, que fueron las razones por las que la elegí, eran positivas en general. O sea, a la gente le gustaba lo suficiente ir con ella. Pero ese comentario tan a la ligera, dicho de una forma tan desagradable, o sea, había maneras de decirlo. Vamos a suponer que estaba preocupada, de hecho, ¿no? Por en qué punto de mi pecho partían mis senos. Me pudo haber dicho, oye, ¿crees que te has inflamado mucho? Para empezar, no solo verme y darlo por sentado, ¿no? Que bueno, o sea, sí que me había visto toda íntegra hace un momento, pero oye, un poco hacerme sentir menos expuesta, ¿no? Pero oye, preguntarme, ¿te sientes muy así? ¿Te duelen? Intenta usar este tipo de sujetador, ¿te puede ayudar? O puede ser que te salgan algunas estrías, ¿te puedo recomendar alguna de estas cosas? La evidencia dice que la centella asiática es una de las pocas cosas, o sea, no lo sé, solamente... Y es un ejemplo un poco tonto, me queda claro, o sea, sobre todo comparado con las cosas que acabamos de oír, pero creo que ilustra bien el tema de lo importante que es la comodidad. También déjenme abajo en los comentarios si les interesa algún video, no solamente con buenas experiencias, que ese sí que me parece muy importante que las leamos para balancear un poquito, ¿no? El sabor de boca que nos dejó pero como qué cosas buscar, ¿no? En un ginecólogo o cosas que considerar para ver si es el profesional correcto para ti. O sea, si les parecería interesante, déjenmelo abajo en los comentarios. Porque es eso, ¿no? O sea, ese solo comentario me dejó incómoda con ella para siempre. Y en cambio ahora, por suerte, por mucha suerte, estoy con una ginecóloga maravillosa, María, la doctora María López Altuna, que trabaja cerca de mi casa, en Miriam Gine, la clínica de Miriam, Aladib, que tiene un staff maravilloso en general, pero yo conocí a la doctora López en un evento antes de la inauguración de la clínica y de verdad que desde que la conocí, y ni siquiera hablé con ella directamente, no era un panel, estaban respondiendo preguntas, etcétera. Y me pareció que tenía una profesional, es que es súper joven y es extremadamente profesional, extremadamente amable, extremadamente empática, clara. Fui con ella hace poco por... Esto lo saben los Patreons porque se los conté en un vlog. Porque estaba alarmada porque sentía que mi cervix estaba muy bajo. No estaba. Mi cervix estaba muy en las alturas, ya se los dije. Pero la forma en que me trató cuando yo llegué con mi
miedo totalmente irracional, la amabilidad, todas las preguntas que me hizo antes, el tiempo que se tomó para explicarme después, de verdad, es un privilegio poder ir con una profesional de este estilo. Y les deseo a todos ustedes que encuentren a alguien como ella. Y ya, esto no es publicidad, o sea, de verdad que ella no tiene idea que estoy haciendo este video, tampoco se lo voy a decir. Si lo ves algún día, hola. Y ya, me voy a detener porque creo que ya fue excesivo. Dejen abajo en los comentarios qué les parecieron estas historias, con qué como sensación les dejaron y qué cosas encuentran ustedes como más importantes en su ginecólogo o ginecóloga. Y ya, eso es todo por hoy, sabiondas. Muchísimas gracias por quedarse conmigo. Si llegaron hasta aquí, dejen abajo un emoji de estetoscopio. ¿Hay un emoji de estetoscopio? Bueno, sí, de un estetoscopio y si no, de algún tipo de doctor, el que quieran. Nos vemos en el Instagram sabiondas y Pau de sabiondas y les mando un beso.